Buenas noches, hermanos. Buenas noches. 7:30, creo. 7:30 de la noche. Vamos a empezar con nuestro estudio de jueves y les pido que los que están aquí nos ponemos de pie para orar. Tú pues, ya estás de pie. Y nuestros hermanos que están allí en casa, gracias a Dios por sus vidas, y también les pido que nos concentremos para orar y para recibir el estudio de esta noche. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia y bondad. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y queremos pedirte que guíes nuestros corazones a través de tu Espíritu para que podamos orar como debe de ser, Señor, para que podamos, Señor, enseñar la palabra como debe de ser y sobre todo, Señor, que podamos asimilar la palabra como debe de ser y vivirla, Señor, conforme a tu propósito para gloria y honra tuya. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí. Gracias por la vida de nuestros hermanos que Señor, están en casa, esperando, Señor, que las circunstancias mejoren para poder estar aquí, Señor. Los extrañamos. Tú lo sabes, Padre, queremos vernos juntos y te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia y control, Señor, que tienes sobre todas las cosas, sobre el poder, Señor, que tienes, por el poder que tienes sobre todas las cosas, nos permitas regresar aquí, Señor, para estar como iglesia unidos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, para tu gloria, para tu honra. Te lo pedimos, Señor, y también queremos orar, Señor, por peticiones. Oramos por Isaura Meléndez Soria, Señor, está hospitalizada por COVID, tiene complicaciones, Señor. Te pedimos que en tu infinita misericordia y bondad extiendas, Señor, tu gracia, tu misericordia en Isaura. Tú sabes lo que necesita, Señor. Suple su necesidad conforme, Señor, a tus riquezas en gloria, Señor. Te pedimos por Luis Barrera Gómez, está hospitalizado igual, Señor, por COVID. Te pedimos, Señor, que tú le ayudes, le des fortaleza para seguir adelante. Oramos por Verónica Flores Cedillo, Señor. Te oramos y pedimos, Señor, por su salud, por su presión arterial. Te pedimos, Señor, que le des fortaleza espiritual para salir adelante en medio de esta circunstancia difícil, Señor. Oramos por Edgar Hernández Severiano, Señor, tiene neumonía. Está intubado, Señor. Te pedimos que tú lo salves principalmente, Señor, es lo más importante. Y en tu gracia preciosa y poder, Señor, sanarlo si tú lo quieres, Señor. Oramos por su papá que está ahí en el hospital acompañándolo, por el señor Juan Pablo Hernández. Señor, te pedimos que tú le des sabiduría, le des entendimiento, le des paz y que tú lo guardes, Señor, de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Oramos por Emilio Ayala, Señor. Oramos por estos malestares que tiene físicos. Te pedimos, Señor, que no pase a más, que se recupere pronto. Pero oramos principalmente, Señor, por su vida espiritual, para que este joven, Señor, este varón, se consagre a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. ¿De qué sirve, Señor, la salud? ¿De qué sirve, Señor, la vida si no hay salvación? Oramos, Señor, por él. Oramos por su familia para que les des paz, para que tú, Señor, les des y extiendas gracia, misericordia, Señor, y amor sobre ellos, Padre, como siempre lo has hecho. Queremos agradecer, Señor, por la oportunidad, Señor, de vida que le has dado a Salvador Martínez, hermano de Rafa, Señor. Te damos gracias porque hemos estado orando por Rafa y ha salido adelante de esta enfermedad. Oramos por Salvador y tú, Señor, lo has restablecido. Te damos gracias, pero principalmente, Señor, nuestra oración ha sido por salvación de Salvador. Padre, él sigue grave espiritualmente, Señor. Sigue gravísimo, Señor, y por eso, Padre, oramos para que extiendas tu amor, Señor, o extiendas tu gracia y lo salves, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Oramos por cada necesidad de la congregación, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada familia, por cada matrimonio. Oramos por cada niño, Señor, para que tu infinita misericordia y bondad, así como lo has hecho, Señor, desde que nos has reunido en este lugar y desde antes, Señor, Padre, tú extiendas tu mano, tu poder en cada necesidad, Señor, para que podamos entender que todo es para bien, que todo procede, Señor, para bien en lo que nos pasa, Señor, aún acontecimientos difíciles,
Señor, nos hacen madurar, nos hacen, Señor, entender, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Pero, Señor, oramos por algo mucho más importante que salud. Señor, oramos por crecimiento espiritual, Señor. Queremos, Padre, crecer espiritualmente como iglesia. Queremos, Señor, ser una iglesia sabia, una iglesia prudente, una iglesia bíblica, una iglesia obediente, una iglesia humilde, una iglesia amorosa, Señor. Pero nada de eso vendrá, Señor, si tú no extiendes tu mano, Señor, y tocas nuestros corazones a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el crecimiento espiritual que reconocemos que hemos tenido, pero aún, Señor, no lo hemos alcanzado todo, pero nos entusiasmamos, Señor, y te agradecemos porque proseguimos a la meta, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Padre, para que tú, Señor, vengas pronto en tu Hijo, Señor, para que establezcas tu reino, Señor, en esta tierra, y todas estas adversidades, Señor, toda esta injusticia y todo este dolor, Señor, sea totalmente esparcido por el reinado justo de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien, hermanos, pues nos sentamos. Gracias. Muchas gracias por ponerse de pie. Hemos estado viendo algunos aspectos de la oración y realmente la Biblia no dice cómo debemos de orar en posición. No hay un énfasis de pies y levantar las manos y de rodillas. La verdad es que la Biblia no habla de eso, no lo impone, no lo enfatiza. Lo más importante es el corazón, pero siempre es bueno ponernos de pie para mostrar reverencia. Y ahí en casa, pues yo sé que si no se pusieron de pie no están pecando. A lo mejor están sentados ahí enfrente de la pantalla, enfrente de la computadora o con el dispositivo y vaya, lo más importante es que nos acompañen en oración y que podamos poner estas peticiones delante de nuestro Señor. Bien, pues hemos estado hablando de distintivos de la iglesia Palabra Abundante, y distintivo se refiere, hola hermana, buenas noches. Distintivo se refiere a que estos son aspectos que nos hacen distintos a otras congregaciones. No porque en otras congregaciones no entienden la palabra de Dios como nosotros la entendemos, que nuestro compromiso es realmente no alterar la palabra de Dios, sino respetar lo que enseña la palabra de Dios. En ese sentido de interpretar la palabra de Dios de la forma más pura posible, probablemente en otra congregación no interpreten ciertos pasajes o ciertos aspectos que enseña la Biblia acerca de la vida cristiana como nosotros lo interpretamos. Entonces, por eso somos distintos. Y recuerdo que empezamos a hablar acerca de esto del don de hablar, el don de lenguas, ¿no? O de hablar en lenguas. Hay iglesias, y reconocemos que pueden ser iglesias cristianas, que le dan un énfasis muy fuerte a hablar en lenguas. Y por el hecho de que allá hablan en lenguas y nosotros no, entonces aquellos no son cristianos y nosotros sí. La respuesta es no. Puede ser que aquellos hermanos no han entendido bien la palabra de Dios porque hemos estudiado que las lenguas cesaron. El don de lenguas ya no es un don de la iglesia hoy en día, pero en otras iglesias creen que todavía se tiene que hablar en lenguas e incluso dicen que si no hablas en lenguas no eres cristiano. Eso no lo creemos nosotros porque no lo enseña la palabra de Dios, pero somos distintos por eso. Ahí hablan en lenguas, aquí no hablamos en lenguas. Hay una distinción entre las dos doctrinas que hay en las congregaciones, entre esta congregación y otras, pero no por eso aquella iglesia deja de ser cristiana. El mismo aspecto pasa con este tema tan controversial del divorcio y nuevas nupcias que empezamos el domingo pasado empezamos el estudio y por la gracia del Señor, pues es el tema que estamos estudiando en Mateo 19. Y hay distinción entre las iglesias. Hay iglesias, por ejemplo, que dicen que una persona se puede divorciar por el motivo de adulterio, pero ya no se puede volver a casar. O sea, es lo que dicen algunas iglesias. La realidad es que nosotros tenemos una posición distinta basada en las Escrituras. Hay otras iglesias donde dicen que no te puedes divorciar por ningún motivo.
ni siquiera adulterio. Nosotros no creemos eso, porque la palabra de Dios enseña que si hay un motivo, hay una licencia, realmente hay dos licencias que permite la palabra de Dios, donde da luz verde, dolorosamente da luz verde para que un matrimonio se disuelva. Hay otras congregaciones que dicen que te puedes divorciar por cualquier motivo. Y creo que era la congregación donde estábamos antes. No definían perfectamente bien, ni siquiera el liderazgo de esa iglesia tenía bien definido los factores que permitían bíblicos que permitían que un matrimonio se disolviera. Y así hay distintas posiciones. Nosotros tenemos una posición, es la posición que nosotros defendemos, es la posición que estamos de acuerdo, y a lo mejor o probablemente estás diciendo, pues es que ni sé eso, ¿no? A lo mejor es la posición de usted, ¿no? O tuya, Raimundo, o de usted, pastor, ¿no? Pero a lo mejor es la posición de toda la iglesia. Por eso estoy enseñando los distintivos. ¿Para qué? Para que tú estés de acuerdo con eso. Y si no estás de acuerdo con eso, me lo hagas saber, levantes la mano los que están aquí, porque esto es un estudio, no una predicación, se puede preguntar. Puedes preguntar por Facebook, puedes mandar un mensaje, me puedes llamar, oye, no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué? Esto es importante porque son fundamentos doctrinales que nos distinguen y debemos entenderlos muy bien. ¿Por qué? Porque dentro de poco, hermanos, vamos a tener nuestra membresía, donde vamos a extender una invitación a todos los hermanos a ser miembros ya oficiales, por decirlo así. Hola, hermanas, qué gusto verlas. Pásele. Miembros oficiales ya de la iglesia, por decirlo así. Y cuando estemos ya como iglesia, como esta familia grande, porque no es una familia chiquita, somos más de 100 hermanos, un poquito más. La verdad es que hasta que tengamos la membresía podemos darnos cuenta cuántos somos. Vamos a empezar a preguntarle, oye, ¿estás casado? ¿Tu matrimonio cómo va? No, muy bien, pero pues nos hace falta cosas y la verdad no es perfecto. Bienvenido al club, nadie es perfecto, somos cristianos, pero vamos en un proceso de perfección, de santificación. Pero a lo mejor en la entrevista para ser miembro al matrimonio dice, ¿sabes qué? Estamos casados, pero ya empezamos a hacer el trámite de divorcio. Entonces en ese momento pues tenemos que entrar para ver por qué esa situación, y debe de estar ese matrimonio consciente que el divorcio es un pecado. No son derechos personales, no son libertades, no es cantidad de cosas, de argucias que tiene la gente en la cabeza. Tiene que estar de acuerdo, y tiene que estar de acuerdo en eso. Y así una cantidad de cosas, hermanos, que puede pasar, que en el momento de confrontar un pecado dentro de la iglesia en relación a divorcio, nuevas nupcias o matrimonio, la gente debe estar en el mismo canal, porque va a ser muy difícil ministrar una iglesia que pretenda pensar distinto a lo que dice la palabra de Dios. Por eso se los estoy enseñando. Y cuando tú firmes esa carta de membresía, tú estás diciendo, estoy de acuerdo con la confesión de fe de esta iglesia, y estoy de acuerdo con los distintivos de esta iglesia, y estoy de acuerdo que el divorcio no es la opción, ¿no? Y que el divorcio es la triste y única opción cuando ya todo lo demás no pudo proceder o ya no hubo remedio en esta situación. Entonces eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque yo se los he dicho, una iglesia que tiene matrimonios fuertes es una iglesia fuerte. Una iglesia que tiene matrimonios de chicle, que lo primero que piensan es divorciarse, porque ya no se aguantan, porque quién sabe qué tantas cosas, y quieren, y me voy con mi mamá, y empiezan ese tipo de situaciones. O viven un divorcio, que están juntos en la misma casa, pero cada quien por su lado. Ese tipo de cosas, hermanos, debemos de alejarlos de nuestra cabeza, porque si queremos una iglesia que glorifique a nuestro Señor, debemos de ser como nuestro Señor. El Señor tiene una esposa, tiene una novia, que nunca dejará. El Señor es fiel, y el Señor tiene una esposa que se llama su novia, y su futura esposa que es su iglesia. Y el Señor nunca va a dejar a su iglesia. Eso fue lo que le dije una vez a un joven en una situación muy difícil,
cuando estábamos luchando porque no se disolviera un matrimonio, porque es muy triste. Siempre la iglesia debe estar en la posición de que no se disuelvan los matrimonios, no se disuelvan. Esa debe ser la primera, segunda, tercera, cuarta posición de lo que debe tener la iglesia, los líderes de la iglesia, cada miembro de la iglesia, que no se disuelva. Pero este muchacho me decía, yo me voy, yo ya me voy. Y ahí la dejo y que se vaya ¿cómo se llama? Con sus papás, que se vaya, yo no la quiero, yo la abandono y me voy. Y él supuestamente es cristiano, supuestamente. Y yo le dije, oye, si eres cristiano, ¿quién es tu modelo de vida? No me supo contestar. Y yo le dije, bueno, si eres cristiano, tu modelo de vida es Jesucristo. Y dime, ¿en qué pasaje de la Biblia o bajo qué testimonio de la vida de Cristo el Señor abandonó a su esposa? ¿O es capaz de abandonar a su iglesia? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el último versículo de Mateo 28, después de decir la gran comisión? Yo estaré con ustedes hasta el fin. Esa es la posición de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos dejará. Y un esposo que entiende la palabra de Dios, que vive conforme a Cristo y que su modelo es Cristo, nunca deja a su esposa, aunque su esposa sea necia, aunque su esposa sea pecadora, aunque su esposa se ponga como se ponga, nunca deja a su esposa, nunca lo deja. Pero obviamente tenemos que entender muy bien toda esta cuestión del matrimonio, del divorcio y de las nuevas nupcias. Bien, vamos a leer los distintivos que puedes encontrar en la página. Justamente ayer estábamos revisando la página y creo que ya quedó bien. Una disculpa porque ha tenido muchos problemas esa página, pero creemos que ya debe de estar mucho mejor, ya debe estar sana, ¿no? O sea, declaramos sana, ¿no? Ya debe estar sana de virus y todo ese tipo de cosas. Pero si entras en palabraabundante.org, ahí hay una sección que dice confesión de fe. Y ahí en confesión de fe puedes estudiar toda nuestra confesión de fe. Incluso si alguien quisiera ser miembro de esta iglesia, lo primero que vamos a pedirle es que estudie la confesión de fe. Seguramente lo vamos a invitar a un curso donde vea la confesión de fe, los distintivos de la iglesia, para que esté de acuerdo, para que sepa dónde está entrando, ¿no? Porque de repente hay hermanos que dicen, oye, ¿en qué creen en esta iglesia? ¿Qué denominación son? O sea, sí me preocupa, ¿no? Ahorita una personita me acaba de preguntar qué denominación son, y eso es extremadamente importante, ¿no? Porque yo en lo particular no me voy a meter a una denominación rara, ¿no? Yo voy a ver qué tipo de iglesia es. Entonces, métete ahí, palabraabundante.org, confesión de fe, y ahí seguramente vas a encontrar los distintivos, y vas a encontrar este distintivo entre varios que se llama divorcio y nuevas nupcias. Bien, lo primero que dice nuestro distintivo es: Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. Y lo odia con toda la fuerza de su ser. Yo te pido que vayas a Malaquías. Vamos a reafirmar eso. Creo que esto es importante de que lo podamos entender. Malaquías 2:14. Obviamente yo quiero siempre, y gloria a Dios por la esposa que tengo, pero sobre todo gloria a Dios por la palabra, por el Espíritu Santo. Pero me recuerdan, cuando hables de ese tipo de cosas, recuerda que hay hermanos dentro de la iglesia que ya se divorciaron. Entonces, de repente empiezan a leer esto y dicen, chispas, qué juicio tan horrible o qué situación tan complicada. Quiero decirte que si alguien se divorcia, comete un gran pecado, un gran pecado. Pero si esa persona llegó a Cristo y le pidió perdón por sus pecados, el Señor perdonó su pecado de divorcio. Dios perdona, Dios es un Dios perdonador. Cuando alguien sinceramente le pide perdón a Dios, Dios extiende la única forma de perdón que tiene, que es la verdadera. Pero quiero que quede en la cabeza de ustedes, porque es la enseñanza bíblica de que Dios odia el divorcio, porque Dios no inventó el divorcio. Todo lo que vaya en contra del diseño original de Dios, Dios lo odia con toda la fuerza de su ser. Entonces,
Vete a Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, aquí hay pacto, aquí hay voto, voto de fidelidad. Un voto, hermanos, que podríamos definirlo muy bien en base a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19. Nuestro Señor Jesucristo dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Fidelidad, integridad, no división, permanecer, unirse sin separarse, tener convicción de no soltarse a pesar de las adversidades. O sea, eso lo haces en un voto, en un pacto que haces delante de Dios, pero el que une a los matrimonios es Dios. Lo dice el Señor Jesucristo. Lo que unió Dios, ¿qué pasa? Lo que dice ahí, no lo separa el hombre. ¿Quién une entonces a los matrimonios? ¿Un juez? ¿El hombre? ¿La necesidad sexual? ¿La necesidad de procreación? ¿La necesidad de protección? ¿La necesidad de compañerismo? ¿La necesidad une a las personas? Ten cuidado con eso, porque muchos se casan por necesidad, pero no están entendiendo que principalmente se unen porque Dios lo quiere así. Lo que une Dios, lo que unió Dios, no lo separa el hombre. Entonces, ahí está la primicia, hermanos. ¿Quién une a los matrimonios? Dios. Y Dios, lo que une, hermano, no lo une para separarlo. Dios no es ilógico como los hombres que primero hacen una cosa y después la deshacen. ¿Tú crees que Dios está como que haciendo las cosas así? Ay, no me quedó, lo disuelvo. Ay, no me quedó, lo disuelvo. No, cuando Dios hace una cosa, lo hace con entendimiento, sabiduría, lo hace con perfección. Y así hizo la unión entre un hombre y una mujer. Lo hizo con propósito, lo hizo perfecto, lo hizo indivisible, lo hizo Él. Pero aquí Dios está condenando el hecho de que se estaban divorciando, de que los sacerdotes empezaron a tener la actitud de empezar a repudiar a su mujer del pacto con la que se casaron para irse con otras mujeres paganas. Y Dios de inmediato, a través del profeta Malaquías, señala esa situación que va en contra de su voluntad. Mas diréis, ¿por qué? Es más, vete al 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptar con gusto de vuestra mano. O sea, Dios tiene un problema con ellos, con los sacerdotes. Y los sacerdotes están diciendo, ¿por qué hay sequedad espiritual? ¿Por qué? Ya ves que de repente hay unos que dicen, ¿por qué no siento a Dios? ¿No? Y aquí los sacerdotes están diciendo, ¿por qué Dios como que nos dio la espalda? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Ve? Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. O sea, están llorando de llanto y de clamor. Así que no moriré, no miraré más a la ofrenda para aceptar con gusto de vuestra mano. O sea, dice Dios, no les voy a aceptar de su mano la ofrenda. Y aquellos preguntan, los sacerdotes, ¿por qué? ¿Por qué no lo haces? Mas diréis, ¿por qué? Te voy a contestar, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, Él te unió en matrimonio con una mujer, la mujer de tu juventud. Él fue el principal testigo y fue el que provocó el voto y el pacto, contra la cual, dice, tú has sido desleal, no has sido fiel, has sido desleal, siendo ella tu compañera, siendo ella fiel. O sea, esto es una verdadera aberración. Ella es fiel. Ella es fiel. ¿Y la mujer de qué? De tu pacto. Entonces, entendemos, hermanos, que la unión matrimonial se da a través del pacto. Hay iglesias, y ahí es donde está el distintivo, que dicen que la unión matrimonial se da a través de las relaciones sexuales. Que cuando un hombre, porque malinterpretan el pasaje de Génesis 2:24, que dicen que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Ellos creen que la unión
es carnal, pero no, es una unión espiritual y se harán una sola carne. Pero esa unidad se da a través del pacto. Dios está reclamando un pacto, votos, un pacto que hicieron delante de él. Fíjate el versículo 15. No hizo él uno, no hizo él uno, o sea, está diciendo, no hizo a una mujer y a un hombre que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Y aquí está diciendo, no él hizo uno, o sea, no los unió en matrimonio para ser uno, habiendo en él abundancia de espíritu de hacer lo que él quisiera, o sea, el poder para hacer lo que quiera, pero sin embargo en su principio divino fue hacerlo solamente uno. ¿Para qué? Para que ustedes lo dividan. ¿Por qué los hizo uno? Fíjense ahí. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, los unió en un pacto matrimonial, porque él buscaba a Dios, buscaba una descendencia en la tierra para él, una familia para él. Entonces, hermano, ese es el propósito. Muchas veces la gente se casa por motivos totalmente ajenos. Los chavos se quieren casar y andan ahí, ya estoy diciendo calientillos, ¿no? De que ya me quiero casar y les preguntas, bueno, ¿y por qué te quieres casar? Pues porque ya me ando quemando, ¿no? Pues porque ya me siento solo, porque ya me quiero salir de mi casa, porque quiero saber qué se siente, porque cantidad de cosas, y no están entendiendo que uno de los propósitos principales de la unión de un hombre y una mujer es para hacer herencia para Dios, no para ti. Herencia principalmente para quién, para Dios. Y ve ahí, y vamos a hablar de eso. Yo creo que entre la predicación y las enseñanzas nos vamos a ir tendidos. Guardaos pues en vuestro espíritu, o sea, tengan cuidado en vuestros corazones, en su corazón, en sus pensamientos, en su espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Y qué es repudio? Divorcio. Entonces, el divorcio, hermanos, Dios lo odia. Dios ama el matrimonio porque él lo creó, él unió. Y Dios odia y repudia el divorcio porque es la desunión de algo que él creó. Esto es muy bueno, hermanos, entender, porque cuando te vengan pensamientos locos de quererte divorciar porque ya no se aguantan, piénsalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, piénsalo cantidad de veces, porque si te estás dando cuenta, Dios hizo la unión del hombre y la mujer para tener un pueblo para él. O sea, imagínate dos que se casan con el sentido genuino de honrar a Dios, imagínate su descendencia va a ser bendecida por Dios. Los hijos van a ser bendecidos por Dios porque dice, son mi descendencia, no son la descendencia de Conchita o de Fer o de Rey Laila. No, son mi descendencia. Yo los cubro, yo los bendigo, son mi pueblo, mi heredad, mis hijos. Ahora imagínate el repudio del divorcio, ¿en qué posición deja a los hijos? En desventaja. Y así pasa hoy en día. Tú ves y no es juicio, ni siquiera regla así universal, pero tú ves a los hijos de un matrimonio fuerte, un matrimonio con templeza espiritual, y los hijos tienen templeza espiritual. Y los hijos de un matrimonio, ya ni siquiera matrimonio, de un divorciado, de una divorciada, y que ya andan con esto y con lo otro, la verdad es que ve el tipo de muchachos que son. Es una desgracia, es una situación extremadamente triste. Porque Jehová Dios, versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos. Y la expresión en hebreo es cubre de sangre de asesinato sus vestidos. O sea, es tan sanguinario el hecho delante de Dios. O sea, a lo mejor dice la persona, pues yo le firmo, yo me divorcio
¿Y qué pasó? Salí del juez, no pasó nada. Salí, ¿dónde se divorcia la gente? Porque ni sé. ¿De dónde? En el juzgado, ¿no? De donde los casan, ahí mismo los descasan, ¿no? Y sale la gente y dice, pues mira, no pasó nada, ni fui el primero, ni soy el último. Se arregló el asunto, se arregló, pero no, porque delante de Jehová el acto de ¿cómo se llama?, de divorciarse, es como un acto de asesinato, donde la persona se cubre de iniquidad, de sangre de la víctima, todos sus vestidos. Sí, sí, Noemí, así es. La verdad es que ya ni sé todo eso. Mejor enfoquémonos en los principios divinos en lugar de las leyes humanas. Hoy, antes decían que no te podías casar hasta después de un año. Hoy te dicen, ¿sabes qué? Cásate cuando divórciate y cásate si quieres de inmediato. Creo que por ahí había una ley donde decía que cásate y como prueban un año. Y si no, ya ni vengan. Considérense, creo que andaban viendo promulgar eso. Les decía de una vez que fuimos Laila y yo a la ceremonia civil de dos hermanos que se casaron y el juez les dijo, los declaro marido y mujer, ni leyó la epístola de Melchor Ocampo, ni se puso romántico. No, pues no pretendíamos, simple y sencillamente iba a cubrir, ¿cómo se llama?, un trámite. Y apenas dijo, los declaro marido y mujer, de inmediato dijo, pero les recuerdo que también existe el divorcio. Y si se quieren divorciar, aquí estamos para servirles. Así de fácil. ¿Y cómo tenemos ahora una sociedad manchada de sangre? Espiritualmente manchada de sangre delante de Dios. Esa era la inmundicia que Dios quería evitar cuando les dijo en Deuteronomio 24, ¿recuerda? Dice, no te cases con una mujer que se divorció con motivos no bíblicos y todavía cometió el pecado, dice, a casar con una persona cuando estaba divorciada por un motivo ilegítimo. Ella está contaminada, está sucia, y no porque la mujer sea una porquería, no, claro que no, sino que lo que está calificando como porquería es el acto del divorcio y de casarse con una persona divorciada, que propaga algo, hermanos, que no tiene que haber en la sociedad, que no quería Dios en la sociedad judía, que era ¿cómo se llama?, el adulterio. Casarse con una persona que se divorcia por motivos no bíblicos es adulterio, no es amor. Y es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19. ¿Complicado? Sí, es complicado. Por eso cuando llegaron los fariseos y le dijeron al Señor, Señor, pues, Señor, quisiera que le dijeran Señor, ¿verdad? Quisiéramos que le dijeran Señor esos tipos, ¿no? Que le hubieran dicho, Señor, ¿es lícito que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Y el Señor no quiso entrar en el juego de la complicación, dice, vámonos al principio. Dios creó a un hombre y a una mujer, los unió, los hizo uno en una unión indivisible. Ese es el principio. Si estuviéramos bajo ese principio, ¿cuál sería la complicación? Pero hoy es una complicación, es que me divorcié, pero me fui con y luego me regresé, quién sabe qué, y luego quién sabe cuál, y empiezan, de repente los pastores o los ministros tienen que estar haciendo cuentas para ver quién es tu verdadera mujer, o a ver quién es tu verdadero esposo. Eso era lo que Dios quería evitar, que se propagara en la sociedad y que hoy ya se propagó. Era como poner un tapabocas, evitar la infección. Evitar la infección. Vamos a entrar al tema, pero sí, hermano, querías preguntar algo.
Sí, sí, nos dice aquí Aarón que pues eso pasa porque no hay amor. Y como no está la base principal, que es el amor, pues la gente hace estos actos de infidelidad cayendo en adulterio. Y sí, definitivamente sí, la base es el amor, mas sin embargo es que la pregunta es, ¿qué es el amor? Porque la gente cree que el amor es algo que se siente aquí, que cuando ves a la persona sientes que te revolotea aquí algo, ¿no? Como si tuvieras mariposas en el estómago, ¿no? Si tú me preguntas, ¿eso es malo? No, no es malo. Eso fue lo que sentí cuando vi a Laila por primera vez un viernes, como a las 6 de la tarde, en un despacho de diseño. Abrí la puerta y ya vi esa cosa espectacular, le abrí. Y lo primero que sentí, de veras, o sea, sentí eso. Pero si yo hubiera basado ese sentimiento, eso que sentí en la panza, para estar con Laila casado, no hubiéramos cumplido 25 años este año. Porque eso no es amor. Eso no es amor. Amor es una convicción, no es un sentimiento. Y es ahí donde está el asunto. Si te fijas, Dios conoce eso y sabe eso. Por eso está hablando de pacto. Porque pacto es obligación. Pacto es, aunque no sientas ya las cosquillitas, porque vamos a ser honestos, hermanos. Está bueno esto. 40 años de casados, 50 años de casados, ¿conoces gente así? Ok, vele y pregúntale, oye, cuando la ves sientes cosquillitas, o cuando lo ves sientes cosquillitas. Lo más probable, hermano, y no quiero ser antirromántico, lo más probable es que diga, no, de vez en cuando. De vez en cuando siento el hormigueo aquel que sentía de joven, pero hoy ya no lo siento. Entonces, ¿cómo fue que continuaron juntos hasta llegar a cumplir 50 años de casados? Por pacto, por compromiso. Pero eso está fundamentado en el verdadero amor. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, es una convicción. Eso es lo que es el amor. Lo vamos a explicar, hermano. Cuando la gente se olvida del amor, se olvida de amar, o no sabe amar, se va a meter, o se olvida del amor o no sabe amar, se disuelve el matrimonio en 3 patadas. Pero eso es un concepto muy, muy egoísta. Pero lo vamos a ver, hermano, pero sí, definitivamente. Mira, en los 10 mandamientos, básate en los 10 mandamientos en algo que el Señor Jesucristo sintetizó de una forma muy fácil en el Nuevo Testamento cuando le preguntaron ese escriba joven, estoy hecho camote, o sea, dime en qué consiste toda la ley y los mandamientos. ¿En qué consiste toda la palabra de Dios? Dime, por favor. ¿No? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Le dijo los 10 mandamientos? ¿Le dijo los 613 preceptos de la ley judía? ¿No? ¿Qué le dijo? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos se resumen en 2 cosas. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no caes en adulterio espiritual, que es idolatría, porque amas a Dios. Y tú no caes en adulterio físico porque amas a tu esposa o a tu esposo. Es el amor, hermano, está correcto. Pero hay que entender qué es el amor. Porque el amor, hermano, cada quien lo define como le va a la feria. ¿No? ¿Qué dices del amor? No, el amor no existe, que quién sabe qué tanto, el amor murió, el amor se acaba, el amor quién sabe qué. Y ahí están sus definiciones y sobre eso se desarrollan sus relaciones. Ese es el gran problema. Les recuerdo que si alguien es en esta iglesia, se quiere casar, tenemos cursos prematrimoniales para que sepan cómo entrarle. No crean que porque está muy, muy joven el pollo, no puede haber un curso matrimonial. Claro que lo podemos dar. Pero ¿sabes qué, hermanas, jóvenes, que piensan en casarse, que piensan bien, esto que estamos dando es maravilloso para tener un curso prematrimonial. Pero lo primero que deben de entender en un curso prematrimonial es que Dios odia el divorcio. Dios lo odia, odia el repudio.
Entonces, sigamos ahí en nuestro distintivo. El divorcio está solamente permitido en la Escritura por causa del pecado humano. Eso lo podemos entender. ¿Por qué? Porque al Señor Jesucristo le preguntan, ve a Mateo 19. Y en el versículo 7, o sea, primero el Señor le dicen, bueno, ¿puedo divorciarme de mi esposa o puedo divorciarme por cualquier motivo? Porque en aquel tiempo los judíos se divorciaban por cualquier causal, o sea, si una mujer no le daba hijo varón, se divorciaban, si era estéril, se divorciaban, si no guisaba bien, se divorciaban, si ella mostraba su cuerpo de más, se divorciaban, si la veían hablando con un hombre, se divorciaban, si ¿cómo se llaman? Por cualquier cosa, si veían una más guapa y esta ya no me gustaba, entonces me divorcio de esta para irme con aquella, por cualquier causa. Y a Jesucristo le preguntan, ¿es lícito, es conforme a la ley del Antiguo Testamento? Porque es lo que está diciendo, divorciarse de su esposa por cualquier motivo. ¿Es legal? Ellos querían realmente meterle un 4 a Jesús. Querían que Jesús fuera impopular porque Jesús les iba a decir, no, están mal. Solamente por un motivo, porque ya lo había dicho en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Les dijo, solamente por causa de adulterio se da la licencia de separación. Es una licencia, no es una orden, no es un mandato, es una licencia, pero no es un mandato. Los escribas y fariseos le preguntan eso, pero Jesús se va a los principios, no se va con leyes malinterpretadas, y les dice en el versículo 4, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? O sea, bola de ignorantes que dicen que leen la Biblia. O sea, ten cuidado con esos que dicen, no, yo leo la Biblia, eso es de sana doctrina, y bien facilito, cuando la esposa ya no les gusta o tienen un conflicto, empiezan a decir, creo que me equivoqué, yo creo que nos tenemos que divorciar. Si tú estás en una congregación así donde el pastor te insinúa divorciarse, o si vas a una reunión de casa, o cualquiera que dice que predica la palabra de Dios y sale con que se quiere divorciar, te paras de ese lugar y vas a buscar uno que sí conozca la palabra de Dios. Porque los escribas y fariseos, hermanos, se sabían la ley de memoria. Se sabían el Pentateuco, la ley de Moisés, se la sabían de memoria. O sea, imagínate saberte los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Y Jesús les dice, ¿no leyeron? Yo creo que aquello les sirvió el buche así como diciendo, no hombre, pero el Señor con una ironía les dio en el orgullo intelectual y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, en el principio de todo, estos son los principios divinos. Dios creó a un hombre y una mujer y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá en una unión fuerte, en un pegamento anímicos que no se puede dividir. O sea, él se quiere ir, yo no lo dejo. Ella se quiere ir, yo no lo dejo. Nos queremos ir, pero no nos dejamos y están así. Y están las contrapartes, está el egoísmo de ella, el egoísmo de él, pero dice, se unirá un pegamento que dice no. ¿Por qué? Porque el divorcio no es opción para nosotros. Y eso he escuchado con gente incluso que he casado, que me han dicho un día antes del matrimonio, me dicen, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabes qué, rey? Hemos hecho un voto y en nosotros el divorcio no es opción. Obviamente, hermanos, hay que enfocarlos en la palabra, porque si lo toman anímicamente, en nosotros, no. Es que tú, pues, tú eres humano. En Dios no hay opción. O sea, te aguantas. Te vas a aguantar. Aunque ya el otro esté panzón, que me estoy defendiendo, ¿no? Aunque ella ya no esté tan firme, tan bella, su piel tan, así como cuando la conocí, y ahora está arrugadita,
No, es que no te has dado cuenta que no es una cuestión anímica, ni son mariposas en la panza, ni son la cuestión física, es un pacto. A través de todo el tiempo que Dios permita que estén unidos. Es un pacto. Entonces, fíjese lo que dice el Señor. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, unidad. Se harán uno. Espiritualmente, anímicamente, en todos los aspectos se harán uno. Y luego dice ahí, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, y esto es la realidad, el que los juntó fue Dios, no los separe el hombre. Les dice, vamos a hablar de separación, mejor vamos a hablar de principios de unidad. Vamos a hablar de matrimonio. Esto es un principio extraordinario para que aquellos que empiezan a pensar en divorciarse regresen al principio. Regresen a los principios. Y luego fíjate lo que dice en el 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, tú estás citándonos el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Moisés, que está situado en el Antiguo Testamento, dio órdenes que se diera carta de divorcio? Y el Señor Jesucristo no les dice, fíjense, no les dice, no es cierto, ¿dónde dice Moisés eso? No, el Señor Jesucristo da por hecho que Moisés en algún momento permitió, no ordenó, permitió carta de divorcio. Pero la Biblia no lo tiene registrado, hermano. Pero por el hecho de que Jesús no contradijo lo que dijeron los fariseos, consideramos que históricamente eso sí lo dijo Moisés. Y hubo un momento que Moisés dijo, pues dale carta de divorcio, dale carta de divorcio, dale carta de divorcio. ¿Por qué? ¿Porque estaba escrito en la palabra? No. ¿Porque Dios lo ordenó? Mucho menos. ¿Por qué? Versículo 8. Por la dureza de vuestros corazones. O sea, ¿por qué vino el divorcio? Por el pecado del hombre. Entonces, hermanos, considera una cosa. El divorcio es la consecuencia del pecado. Si hubiera santidad en una relación, no hay divorcio. Pero el divorcio, hermanos, es permitido por la dureza del corazón del hombre, pero no es el diseño de Dios. Me decían mis hijos, que son los principales, a veces los principales críticos de mis predicaciones y enseñanzas. Dice, papá, es que dijiste que va a haber consecuencias en el divorcio. Y a veces parece que hasta las va a correr las consecuencias hasta la persona que fue fiel. Y yo les decía, hijos, sí va a haber consecuencias. O sea, aunque Dios dé licencia de que la persona fiel se divorcie para separarse de esa persona que es un pecador impenitente, que es un adúltero impenitente, que no se arrepiente, años y años de adulterio, y Dios da licencia de separarse, aún a esta persona que está disfrutando de la gracia de separarse de un infiel, va a tener consecuencias, ¿sí o no? Los hijos, la pensión alimenticia, los problemas. Ahora, los hijos, ¿dónde? A veces es bien triste, hermanos, hablar con jóvenes, con adultos, y decirles, oye, ¿y dónde vivías cuando eras joven? No, bueno, pues vivía en la colonia tal y en la colonia tal. Ah, chillón, eran ricos, sus papás no eran ricos, pero se separaron. Entonces el fin de semana iba con mi papá a la casa de allá y entre semana estaba con mi mamá acá. ¿Eso no es una consecuencia? Hay consecuencias. O sea, hermanos, nunca fue el ideal de Dios separar algo. Tampoco Moisés cayó en una posición de contradicción. Imagínate, Moisés fue el que dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Y en otro lado de la Biblia dice, pero yo les doy carta de divorcio y puedes repudiar a tu esposa. Entonces, tú dices, ¿qué onda, no? No.
el divorcio está solamente permitido en las Escrituras por causa del pecado humano. De este modo, si el divorcio es solo una concesión, y ve esto, el divorcio es una concesión, no es una orden. Y quiero que veas eso, ¿por qué? Porque de repente hay hermanos que dicen, ¿sabes qué? Me falló él, mañana me divorcio. Ya. No, no. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Versículo 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés, que sí lo hizo, dar carta de divorcio? ¿Por qué pues mandó? Pero esto no es real. O sea, Moisés sí dijo, ¿saben qué? Carta de divorcio. Pero nunca fue un mandato de Moisés. Vean más adelante lo que dice el Señor Jesucristo. Y Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió. ¿Sí ves eso? O sea, no es una orden. La otra vez me decía pues, un hermano que juzgaba mucho, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Tú diste una orden de que se divorciara de su esposo y no te hizo caso esa hermana. Tú diste una orden. No, yo nunca puedo dar una orden de algo que Dios concede. Yo puedo dar una orden cuando dice la palabra no forniques, entonces dice, hermano, no forniques. Pero yo no puedo llegar en una consejería y decir, te ordeno que te divorcies de ella o de él. No. ¿Por qué? Porque el divorcio es una concesión, es un permiso, no es imperativo. Velo ahí, por favor, versículo 8. Y él le dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió. Qué difícil es llegar, o sea, pero ni modo. Si ya no hay otra, si no hubo la posibilidad de reconciliación, de que él se diera cuenta de su pecado de adulterio y se arrepintiera de su pecado y regresara con ella y le dijera, perdóname, cometí una falta delante de Dios, delante de ti, te ofendí, te manché, perdóname. Y si él genuinamente está pidiendo perdón, ¿qué tiene que hacer un cristiano cuando alguien genuinamente le pide perdón? Genuinamente estamos obligados a extenderle el perdón. Pero cuando ese peca, pide perdón y vuelve a pecar, pide perdón y vuelve a pecar, y pasa tiempo, y pasa tiempo, y pasa tiempo, lo que pasa ahí, hermanos, es que Dios puede dar licencia para que ese matrimonio se disuelva. Pero nunca ha sido una orden, es una licencia por una sola causal. Bueno, tenemos dos en la Biblia: adulterio y abandono del cónyuge. Solamente por eso. Solamente por eso. Ahí es donde están los distintivos. Hay iglesias donde dicen, no, aunque tu esposo te haya engañado 30 años, y no con una, sino con un montón, y es un hipócrita, y viene y te pide perdón, y vuelve a pecar, y hasta pone en riesgo tu integridad física, pegándote incluso hasta una enfermedad, no te puedes divorciar, porque la Biblia dice que no te puedes divorciar por ningún motivo. No, eso es falso. Sí se puede divorciar, pero nunca es una orden, es una concesión. Y una concesión, hermano, se le pone en la mano a la persona y se le dice, tienes la licencia de Dios, pero tú sabes si continúas o te divorcias. Yo no lo decido. Así que tenga mucho cuidado que si un día te ordeno que te divorcies, ¿cómo? O sea, ¿dónde está el imperativo para que uno ordene el divorcio de las personas? La persona lo decide después de tiempo de un adulterio impenitente, descarado, que no se arrepiente. Pero si la persona comete adulterio y se arrepiente genuinamente,
el cristiano tiene la obligación o cristiana tiene la obligación de otorgarle el perdón. Ahí nos metemos en onda así, mi hermano. En el gobierno es lo mismo que el matrimonio. Pues hermano, fíjate que no le sé mucho al gobierno, pero... en el noviazgo. Ajá, llame el gobierno, no noviazgo, sí. Es que con los tapabocas sí, no se entiende. Lo mismo que el matrimonio. Bueno, lo que debe de pensar una persona acerca del noviazgo es prácticamente lo mismo que tiene que pensar del matrimonio. Porque el noviazgo es la antesala del matrimonio. El que se mete o la que se mete en una cuestión de noviazgo debe de estar mentalizado a casarse. Ese es el único motivo para tener novio o novia. El noviazgo no es recreación, no es para pasar el rato, no es para estar a la moda, no es para experimentar. El noviazgo, uno entra al noviazgo en mente con un solo propósito: casarme. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. O sea, el noviazgo es un pacto, no es un pacto, es el entendimiento, hermanos, de que vamos a entrar a un pacto de fidelidad mutua. No se puede entrar con el entendimiento de decir, ¿sabes qué? Tengo novia o tengo novio, pero pues en eso puedo tener otras novias y puedo tener otros novios. Cuando se da ese tipo de cosas, ya Dios está revelando situaciones verdaderas de con qué tipo de persona te vas a casar, ¿no? Entre los judíos había algo que era, no, mira, si tú me dices, vamos a buscar la palabra noviazgo en la Biblia, a ver, ¿alguien trae concordancia? ¿Tú, Conchita? ¿No? ¿Dónde viene noviazgo para buscar el tema? No existe. ¿No? Lo más cercano a eso fue la relación de José con María. Porque ellos todavía no estaban casados, estaban desposados, comprometidos a matrimonio. Pero era tan fuerte, hermanos, que incluso cuando José se enteró que María estaba embarazada, y no pecaminosamente, sino por el Espíritu Santo, él decidió separarse de ella en silencio. Había una situación, hermano, él hubiera, bajo la ley judía, lo que hubiera hecho era denunciar a María de que había tenido relaciones sexuales y hubiera terminado María apedreada. Pero sin embargo, él decidió dejarla por una cuestión de misericordia en silencio. O sea, mejor no digo nada porque la van a matar, porque, fíjate, amaba. ¿Ves? O sea, ese hombre era novio, pero era un novio que amaba a su novia, y a pesar de que él creía que había pecado, no quería violentarla, no quería que ella muriera. Obviamente María era inocente. María no tuvo el bebé, no tenía a Jesús por la obra de cualquier hombre, sino fue por la obra del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, si una relación mira, una relación de noviazgo, hermano, le podemos quitar muchas cosas del matrimonio, y entre ellas la principal, la sexualidad. No, ahí no. La sexualidad es para el matrimonio, no para el noviazgo. Otras cositas también podríamos quitarlas, pero de ahí en fuera la fidelidad y todos esos ingredientes que tiene matrimonio lo debe tener el noviazgo. Entonces, pero el gran problema es ese, hermano. La gente cree que, pues, ¿por qué tienes novio? Nada más. Y empieza la gente, no sabe ni por qué, o sea, y no saben en la que se meten, ¿no? En las que se meten por sus conceptos humanos. Mateo 19, 3, 9, Cristo enseña claramente que el divorcio da lugar al pecado humano, el cual viola el propósito original de Dios de unidad íntima y permanente del vínculo matrimonial. Vean ahí en Mateo 19, 9.
Esta es la violación. O sea, primero el divorciarse por motivos no bíblicos, por cualquier motivo, ¿no? Eso no. El único motivo es, bueno, ya lo saben, por adulterio, y es una licencia, y el otro es, si lo vemos en 1 Corintios 7:15, por abandono del cónyuge, porque ya no quiere estar ahí, porque abandonó ya el matrimonio. Por ese motivo, la palabra de Dios da licencia para divorciarse. Pero Dios no quiere el divorcio, no era el ideal, quería unidad en el matrimonio. Pero lo que quiere evitar, que incluso lo dijo en Deuteronomio 24, Jesucristo lo está afirmando aquí en el versículo 9. Escuchen esto. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, que se divorcia de su esposa, salvo por causa de fornicación, salvo. ¿Sí ve la salvedad? Pues salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, o sea, dice, si se divorcia, si esta mujer se divorcia, o el hombre se divorcia, por una causa que no es por adulterio, sino incompatibilidad de caracteres, no daba dinero, me pegaba, cantidad de cosas que está difícil, pero entiendo una cosa, salvo por causa de fornicación, y esa persona que se divorcia, que incluso a lo mejor tiene su papel porque dice la repudia, o sea, la repudia, tiene carta de divorcio, pero no se está divorciando por fornicación, sino por cualquier otro motivo, y va y se casa con otra adultera. ¿Por qué? Porque esa persona que se divorció por causas no bíblicas, aunque tenga un papel dado por un juez, delante de Dios sigue casada. Y si va y se casa con otra persona, hace caer en adulterio a la persona que se casa con ella, y esa persona comete adulterio. Entonces, dime una cosa. Hoy en día que la gente se divorcia por cualquier motivo y se casa sin saber por qué. ¿Qué está propagado aquí en toda la humanidad? ¿El COVID? El Señor está diciendo, el adulterio. Eso es lo que está propagado por todos lados. Porque esta persona se divorció porque por cualquier motivo y se fue a casar con otra persona y cometió un adulterio porque seguía casada delante de Dios esa persona e hizo caer en pecado de adulterio a la persona que se casó con él. Velo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es que me quiero, luego los muchachos, las muchachas, no, es que me quiero casar con una divorciada. Pues yo me acuerdo, híjole, ay, que empiece el asunto, ¿no? Con una divorciada. Me quiero casar con una divorciada. Y empezaba, y me acuerdo mis consejerías chafas, ¿no? Perdónenme, hermanos, perdónenme. La verdad es que, qué desgracia. Y yo les decía, ese era mi consejo, no te cases con ella. ¿Por qué? Porque ya es una hoja escrita. Entonces, tú no vas a poder escribir tu historia sobre algo que ya está escrito. Te vas a tener que ir por el margen, y ni modo, por el margen. Ya tiene un hijo, ya tiene una hija, y te vas a tener que ir por el margen. Y no vas a poder escribir tu historia de amor así. Ese era mi consejo. Y el otro, ay, sí, voy a escribir por la orillita. Pero la quiero tanto que hasta hago la letra chiquita para que me quepa ahí mi historia de amor. Les da risa. No. ¿Por qué motivo se divorció ella? ¿Por qué motivo se divorció él? No, por esto, por lo otro. No te puedes casar con él. Porque esa mujer sigue casada delante de Dios. No te puedes casar con él porque ese hombre sigue casado delante de Dios. Y si te casas con una mujer así, un hombre así, ella comete adulterio y tú caes en adulterio. Porque estás casando con una persona casada. Pero si ya tiene papel, ese papel no vale delante de Dios. Porque ¿quién los unió?
arribita lo dice, Dios, no el juez. Ese era mi consejo. Es que tiene hijos y toda la cosa. ¿Por qué motivos? Fueron bíblicos, tiene hijos, pues vas a tener situaciones que vas a tener que mediar. Pero cásate, ¿cuál es el impedimento? Eso era lo que el Señor quería evitar. ¿Quieren ver? Antes el Señor ya lo quería evitar. Y váyanse, por ejemplo, a Deuteronomio 24, que es la cita que el Señor tiene en mente y que incluso los fariseos tienen en mente, pero los fariseos la malinterpretaron y Jesucristo, oye, siendo Dios, sabía que decía Dios a través de Moisés. Deuteronomio 24. Ahora, yo les mostraba y te invito que lo hagas en tu casa, porque la Reina Valera 1960 es una excelente traducción, pero la realidad es de que tiene fallas. Y una de las fallas, quizá una de las más significativas, se encuentra aquí en este pasaje. Déjame, si tengo aquí internet, déjame leerte cómo dice, porque lo hicimos cómo dice la versión de las Américas cómo dice la versión de las Américas, y te vas a dar cuenta que no está bien la traducción de la Reina Valera 1960. Y lo vuelvo a decir, hermanos, la Biblia es perfecta. La Biblia no tiene errores, pero las traducciones sí. Y la Reina Valera parece que está dando una orden, pero realmente no es así. Mira, ve el versículo 1 del 24, del capítulo 24 de Deuteronomio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. ¿Qué parece, hermanos? Una orden. Pero nunca Moisés dio una orden y la traducción aquí es mala, no es correcta, no es buena, porque realmente nunca Moisés estaba dando una orden. Fíjense cómo dice la Biblia de las Américas el mismo pasaje. Quiero que tengas aquí en la cabeza una cosa, un imperativo y una posibilidad y una licencia. Moisés no está hablando de un caso así, así, y te divorcias. No, está diciendo, si pasara esto, y si después pasara esto, y si después pasara esto, y si después pasara esto, entonces tienes que hacer esto. O no tienes que hacer esto. Pero nunca, este pasaje, hermanos, nunca insinúa el divorcio. No habla de divorcio. No habla de promocionar el divorcio. No, ni siquiera habla en sentido positivo o negativo. Lo que habla este pasaje principalmente es la prohibición de casarse con una persona que se divorció por motivos no bíblicos. De eso habla. Te lo leo en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe, ¿sí lo estás viendo? Hay una diferencia. Y le escribe. No está diciendo escríbele, no. Y le escribe. O sea, está hablando posibilidades y de cosas que están pasando, pero no está dando órdenes. Y eso creyeron los fariseos, que Moisés en este pasaje estaba dando orden de divorciarse por cualquier motivo, siendo que Moisés lo que estaba describiendo era un hecho
para después sí prohibir algo, pero velo dónde está. Fíjate, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que le despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada. Ahí está el imperativo. No le permito que se vuelva a casar con ella. ¿Por qué? Porque estaba divorciada y se divorció por motivos ilegítimos. Entonces, eso tenía un nombre: adulterio. Y fíjate lo que dice después: pues eso es abominación ante el Señor. ¿Quién? ¿La mujer es abominación? No. El hecho de que se haya divorciado, pues sí es abominación delante del Señor. Pero ¿sabes de qué abominación está hablando? El énfasis más fuerte aquí es del hecho de casarse con una persona divorciada. Otra vez, por motivos no bíblicos. Si alguien se casa con una persona divorciada y esa persona se divorció por motivos realmente bíblicos, no es inmundo, no es abominable, no es algo horrible. Pero alguien que se casa con una persona que se divorció por motivos no bíblicos, eso para Dios es menosprecio, es abominación. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado. ¿Qué pecado? El adulterio sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. A hombre y a mujer. Acuérdense una cosa, que la ley de Deuteronomio 22, cuando sorprendían a un hombre o una mujer en adulterio, a los dos los sacaban a la calle y los mataban a pedradas. Hermanos, la consecuencia del adulterio no era el divorcio. La consecuencia del adulterio era la ejecución. Y ejecutaban al infiel. Y entonces la mujer viuda podía casarse de nuevo. ¿Por qué? Porque pues el marido ya lo habían matado a pedradas. Entonces era una obra de gracia de Dios, donde Dios le decía: mira, a este ya te lo maté. A este ya te lo maté, ahora tú cásate con uno que realmente valga la pena. Pero yo les decía en la predicación del domingo pasado que el divorcio, ¿por qué vino el asunto? ¿Qué temas, no? ¿Por qué vino el asunto? Si para Dios, hermano, el castigo por el adulterio era la ejecución, ¿por qué vino el divorcio? ¿Por qué permitió que Moisés permitiera el divorcio, carta de divorcio? Por la dureza de los corazones. ¿Por qué? Porque aún Dios, en esa infinita misericordia que tiene, hermano, no siempre ha pagado con muerte el pecado. O sea, la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y hermanos, la consecuencia de eso va a ser la separación eterna, muerte espiritual. Vemos, por ejemplo, a Ananías y Zafira. ¿Qué pasó cuando mintieron al Espíritu Santo acerca de una heredad? Se murieron ahí. ¡Pum! Vale. Por mentir al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos en la iglesia hoy le han mentido al Espíritu Santo y ya se murieron? No. ¿Por qué? Gracia. Y sobre gracia, más que gracia, Conchita, misericordia, que es concederle al pecador la oportunidad de tiempo para que se arrepienta. Dios permitió la carta de divorcio a través de Moisés para que extenderle misericordia al pecador y no se muriera, sino que procediera al arrepentimiento. Yo les decía, hermanos, David, ¿cuántas veces adulteró? Y se murió. Lo sacaron a la calle, lo mataron a pedradas. Salomón, el hijo de tal palo, ¿cuántas mujeres tenía?
quién sabe cómo le haría, ¿no? Con tanta mujer y con tanta suegra, ¿no? Eso era lo más complicado, ¿no? Pero, sí, era el que menos interesaba. Y sin embargo, hermanos, no murieron. ¿Por qué? Porque Dios, déjame decirte una cosa, el divorcio es un acto de la gracia de Dios. Y no me equivoco. ¿Por qué? Porque le está concediendo al pecador, adúltero, la oportunidad de arrepentirse. Y está alejando al fiel de una persona así. Y por eso Dios en su obra de gracia le dice, ahora, si tú te estás divorciando de esta persona, que es un impenitente, un adúltero, una adúltera, que no cambia, no cambia, no cambia, yo te permito que te separes de él o de ella y que te puedas volver a casar con una persona, pero dice Pablo, siempre y cuando Romanos y Corintios, en Romanos y Corintios lo dice, sea creyente. Imagínate que Dios diga, carta de divorcio, sepárate, este no lo mato, y tú te quedas sin casar. Eso no enseña la Biblia. El divorcio fue un acto de gracia del Señor. Hermanos, recuerden una cosa, y bueno, Dios se divorció de Israel. Después de 700 años de infidelidad de ese Israel, de Judá que aprendió las malas mañas de Israel, que dice el Señor, que dice, se fueron abajo de un árbol a fornicar espiritualmente. Y no solamente espiritualmente, sino que se relacionaron con hombres y con mujeres de otros pueblos, cuando Dios le dijo, no te puedes casar con alguien que no sea de tu fe, que no sea que no sea de mi pueblo. Pero ellos fueron y se relacionaron con mujeres y con hombres, y no solamente cometieron pecado de adulterio espiritual que se llama idolatría, sino que también hicieron actos de pecado sexual, o sea, infidelidad, adulterio físico. Porque para adorar a dioses paganos, lo que requerían dentro de sus sacrificios era sacrificios de niños y relaciones sexuales con sacerdotisas o con sacerdotisos o prostitutas o prostitutos espirituales. Entonces Israel no solamente había cometido pecado de adulterio espiritual, cometiendo idolatría, casándose con o personas de otros pueblos que adoraban otros dioses, sino que terminaron acostándose con un montón de gente, porque así se adoraba a los dioses paganos. Y Dios, después de 700 años, no fue de que, ya los vi, ahorita, ahí está su carta de divorcio, me voy. No, 700 años de perdonarlos, de restablecerlos. Recuerda lo que dice en Isaías, los crié, los engrandecí y me fueron desobedientes, y así 700 años, hasta que llegó el momento en que dijo Dios, yo me divorcio de ustedes. Me divorcio de ustedes. Pero Él promete que se va a volver a casar con ellos. Tienen carta de divorcio, pero se les doy esa concesión para que se arrepientan. Y llega el momento a volvernos a ¿cómo se llama? A juntar. Entonces, el volverse a casar con una persona que antes se habían divorciado es válido, se puede. Siempre y cuando la persona que, si quieren regresar, se corrobore que esa persona no esté casada, que esa persona sea cristiana y que esa persona no haya muerto. Si esa persona es creyente, si esa persona no se ha casado y sigue viva, lo que tienes que buscar es regresar con él o con ella. Qué relajo, ¿no? Qué relajo. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Estudiemos principios y los que son solteros, cásense, claro, pero con principios.
Y eso va a evitar un montón de broncas en un futuro. Vive las cosas originalitas y no las alteres. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Se me vienen a preguntar por cuestiones de leyes y las interpretaron mal y ustedes creyeron que Moisés ahí en Deuteronomio 24 está dando permiso de divorciarse. Dice, están mal. Lo que está prohibiendo ahí es casarse, volverse a casarse con una persona que se divorció por motivos ilegítimos o antibíblicos, mejor dicho. Eso es lo que dice. Pero miren, no nos hagamos bolas. Dios creó a un hombre y una mujer, al principio los hizo. Por eso dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirán con convicción, con pacto, indivisible, hasta que la muerte los separe. ¿No? Y lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Bien, hermanos, pues ahí lo dejamos y seguimos el domingo con este tema y en la predicación. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, bueno, a lo mejor les aclaro qué hacer con una porque a veces es lo más constante que piensa la gente. ¿Qué hacer cuando una mujer está casada con un hombre violento, con un golpeador, con un abusivo? Con uno que Dios le dio fuerza y la ocupa no para cubrir, sino para maltratar. ¿Qué hacer? Porque saben que hay iglesias, y entre ellas creo, no sé, la IBI. La IBI dice que hay 3 motivos de divorcio. 1, adulterio. Otro, abandono del cónyuge. Pero otro es violencia. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Núñez, porque eso no lo está entendiendo bien. La Biblia no da una licencia de separarse por una cuestión de violencia. Lo que sí dice la Biblia, y eso a lo mejor los dejo picados para que ahora sí me acompañen a las 8:30 de la mañana el domingo, si es que se quedan, a ver, como que me aclare ahorita, ¿no? No, se los dejo picados, ¿no? No, lo que sí dice la palabra de Dios es de que si una persona es violentada, esa mujer tiene que ser protegida, esa mujer tiene que moverse, esa mujer tiene que alejarse, esa mujer tiene que ser defendida, esa mujer puede denunciar al marido, puede ir a meterle una demanda al Ministerio Público y pedir que incluso que se lo retiren. Si es cristiano, lo demanda aquí en el púlpito y lo señalamos y nos le aventamos todos los varones y lo confrontamos y no lo amenazamos, sino le decimos en amor, tú que vuelves a tocar a tu esposa y vas a tener un problema con todos los hermanos de esta congregación, porque te amamos y tú te tienes que arrepentir de ese gran pecado. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede divorciar. Y si se llegara a divorciar, dice Pablo, no te cases, te quedas sin casar. ¿Por qué? Porque aunque te divorcies, sigues casada con él y no te puedes volver a casar porque tu motivo no fue ni abandono, ni ni adulterio. Fue a violencia familiar, fue que no daba dinero, fue de que quién sabe qué, incompatibilidad de caracteres, que no quería a mi mamá, que quién sabe qué tantas cosas, que se metía con mi familia, que mis hermanos no lo querían. No te puedes divorciar. Y si llegas a divorciarte, que no es una orden, sino que fue necedad, no te puedes casar. Creo que ese versículo es a lo mejor mis favoritos para arreglar el conflicto. Porque cuando les dices a los hermanos, ¿te quieres divorciar? Pues allá tú, pero no te puedes casar. Ay, no, mejor no. No, mejor no. Y fíjate que cuando toman esa posición, ya como que estaban viendo para otro lado, ¿no? Como está, ahorita me quito a esta, por cualquier motivo, pero ya le tengo los ojos a aquella, ¿no? O a aquel. Pero cuando les dices, no puedes ir allá, no te puedes casar, o reconcíliate con tu marido. No, mejor vamos por la segunda opción, vamos a reconciliarnos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero son temas bien complicados, hermano. La verdad es que es bien difícil. Sí, hermano, levantaban la mano y yo era así.
Mira, si un- sí, hay mucho pseudo cristiano, hermano, tristemente. Gente que toma el divorcio como opción, gente que, y conozco gente así, se la pasan maltratando a su esposa casi toda la vida. Y luego cuando ya están fastidiados se quieren divorciar. Y todavía se dicen cristianos y hasta llegan a predicar y llegan a decir todo eso. La verdad es que sí es bien, bien triste. Acuérdate una cosa, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Y yo creo, hermanos, que te voy a decir una cosa y ahora sí termino. El reflejo de un verdadero cristianismo no se ve aquí, sino se ve la forma que te relacionas con tu esposa, con tu esposo. Porque aquí bien fácil, pero el matrimonio, hermano, no es fácil. El mismo apóstol Pablo dijo que tendríamos aflicción de la carne. El matrimonio no es fácil. Juntar a dos egoístas pecadores para vivir para la gloria de Dios es complicado. Pero tenemos la gracia de la vida, dice el apóstol Pablo, tenemos la gracia de la vida, donde si realmente uno tiene convicción del pacto, Dios fortalecerá ese pacto. Porque hermano, Dios no dice, los junto para después dejarlos solos y ahí échele ganitas con su propio espíritu, ¿no? Ay, no, te da el Espíritu Santo, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso no va a dejar que caigas en andar en la carne y satisfacer los deseos de la carne, que son lascivia, inmundicia, borracheras, orgías, y ya se hasta pedí el orden de la triste lista que está ahí en Gálatas 5, ¿no? No, Dios fortalece. Mira, hermano, eh, busquemos casarnos. Yo ya me casé, yo ya. Pero los jóvenes tienen que buscar casarse. Ese es el estado ideal. A menos de que tengan un don dado por el Espíritu Santo, como el que tenía Pablo que decía, yo no necesito, pero el ideal es casarse. Las bendiciones son muy distintas a las que puede tener un soltero. Si es soltero con un don espiritual, te aseguro que va a tener también bendiciones extraordinarias. Pero la realidad, y es lo que vamos a ver en la predicación del domingo, los discípulos dijeron, no, pues si esa es la condición del matrimonio, mejor no me caso. No, pues entonces me quedo solito. Y Jesús dice, no, están pensando mal, cásense. A menos de que tengan un mal congénito, a menos de que sirvan al Señor, al Rey en el reino, pero cásense, cásense, pero con principios. Eso es. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por guiarnos, gracias por bendecirnos, Señor, y te pedimos, Señor, que esto que es complicado, Señor, no deja de serlo porque a veces nuestros conceptos humanos, Señor, que han contaminado todos los conceptos, tus conceptos del matrimonio, Señor, luchan entre estos principios divinos con conceptos humanos, Señor. Pero sin embargo, cambia, Señor, nuestros corazones. Señor, saca de raíz todos esos conceptos mundanos, Señor, y establece tu principio divino del matrimonio, del divorcio, de las nuevas nupcias en nuestros corazones. Es lo que pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Nos estamos viendo el domingo 8:30 de la mañana.